Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en una conexión en directo con Adrián, que está aquí con nosotros desde China. Y me recomendasteis aquí en el canal que hablara con él, que él estaba allí y que nos contara cosas. Yo ya os digo que es la primera vez que estoy hablando contigo. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por venir. Nada, encantado. Pues un placer tenerte aquí. Y bueno, y la verdad, te estaba comentando una cosa a la entrada y me has dicho, oye, eso mejor comentarlo en el directo, porque, claro, yo estoy hablando contigo y me costaba un poco, digo, bueno, ¿a qué hora le va a venir bien a este hombre hacer la charla? Porque él está allí en la otra parte del mundo. Digo, te dije a las 12 y tal, después me dijiste, no, mejor a las 10. Y ahora cuando me he conectado contigo, me has dicho que, digo, bueno, hay varios usos horarios en China. ¿Qué parte de China estáis? Me dices, para mi sorpresa, me has contado que solamente hay un uso horario. Y Ujú. eso contraviene todo Todo lo lo, que sabemos. claro, yo no lo esperaba que me ibas a decir eso. ¿Y eso, cómo es eso? Si China es Bueno, muy antes de nada ancho. decirte que esto nos pasa mucho con China en todas las facetas de la vida, en economía, en temas sociales. China rompe todo lo que sabemos, rompe todo lo que nos han explicado, lo que hemos leído en los libros, nos lo rompe todo siempre, ¿no? Y este es un caso anecdótico que fíjate que habíamos hablado de qué temas podíamos tocar y ni se me ocurre porque hay tantas cosas en nuestra vida cotidiana que ya dábamos por sentadas y que ni siquiera le damos importancia, que a veces cuando voy a España y lo explico y la gente se pone, se tira de los pelos, digo, ah, claro, es que esto es verdad que es chocante para alguien que no vive aquí, ¿no? El tema es, bueno, pues China se creó un solo uso horario, ha habido mucha política en eso y concesiones porque ha sido algo desde el punto de vista regional discutido, sobre todo en la parte más oeste de China. Pensemos que, ahora no recuerdo, pero diría que si siguiéramos la lógica debería haber 4 usos horarios en China. No, Ajá. estoy dando entre 3 y 4, pero creo que eran 4. Y solo hay uno. Por tanto, hay un lugar donde anochece 4 horas antes. Entonces, claro, es brutal porque de hecho yo viví allí, ahora no sé si anochece 4 horas antes o 4 después, ahora no estoy seguro, pero es en el oeste. Y yo cuando vivía allí, claro, tenían la hora de Beijing y la hora nuestra. Entonces era como la hora de China y se habían inventado ellos un uso horario extraoficial para entenderse. Entonces, a Claro. veces, claro, cuando tenía que coger un avión para volver a esta zona del país, que estoy en la zona de Shanghai, me, cada vez que me daban el horario del vuelo decía, pero espera, ¿me lo estás diciendo en hora de aquí o en hora de Beijing? Porque, claro, todas las cosas oficiales se hacen con la hora de Beijing, pero después el pueblo ha tenido que crearse su propio horario porque si no iban 4 horas desfasados con el mundo, ¿no? Entonces, claro, ahora no recuerdo cómo era la cosa, si vivían de madrugada o vivían antes, pero sé que como íbamos con la hora local, al final no seguíamos la oficialidad. Pero esto ocurre porque es una región díscola que, bueno, donde sale que hay musulmanes, que hay terroristas y que hay muchos problemas con Beijing, y por eso tienen este ímpetu de ir contra la hora oficial y, bueno, no hablan mandarín, bueno, obviamente pues son musulmanes, o sea, son muy suyos, ¿no? Pero claro, desde allí hasta Shanghai todavía hay media China que o bien por 1 hora, o bien por 2, o bien por 3, también deberían tener su horario. Y no, todo el mundo sigue la hora oficial, salvo esa provincia, y diría que no hay ninguna provincia más que la gente se rebele, entre comillas, y tenga su propio horario. Todo el mundo sigue la hora de Beijing, que ni siquiera ya se le llama la hora de Beijing, se llama la hora, porque claro, no hay otra. Pues es muy interesante. Pues no teníamos preparada esa pregunta, pero me ha parecido que ha surgido y, oye, es muy interesante comentarlo para que la gente lo sepa. Y bueno, Adrián, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas allí? Pues mira, yo me dedico a representar a empresas extranjeras aquí, también represento a empresas chinas fuera, es decir, hago un poco de conexión en... Suelo decir que soy un traductor cultural, porque Ajá. hablo chino, pero hablo un chino muy, muy básico, Cuando me preguntan si hablo perfecto o si hablo fluido, siempre digo que hablaré perfecto en 100 o 150 años, pero más que la traducción idiomática, que siempre decimos que hay una barrera idiomática, el mayor problema es la barrera cultural. Entonces yo hago de traductor cultural entre empresas, conecto negocios, facilito operaciones, me llevan como observador a algunas negociaciones
Y aparte de eso, bueno, pues tengo oficinas en diferentes ciudades. Lo hago por todo Asia, es decir, tengo también oficinas en Camboya, desde donde dirijo lo que es el sureste asiático, en Hong Kong, pero la parte fuerte, como mínimo hace unos años, estaba aquí en China y es donde le dedicaba más tiempo. También tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez estoy un poquito más alejado de lo que es el negocio, porque tengo a mis socios, tengo a mis colaboradores llevando la empresa y un poco semi-retirado, si se puede decir eso, que no suene ofensivo. Lo que empecé es un poco a llevar un canal como hobby, divulgador, donde explico cosas que suceden en China, donde discuto noticias que se dan sobre China, muchas veces irreales, y al final me he centrado en eso, me está yendo bien. Bueno, pues ha pasado de ser un hobby casi a ser una parte de mi profesión. Sí, la verdad que Internet, especialmente en YouTube, Internet está lleno de noticias reales, falsas, y hemos llegado a un punto en el que cuando alguien como tú, como es tu caso, yo por ejemplo, yo en mi caso soy marino, y cuando se habla de barcos, yo opino de barcos y quieras que no, la gente confía en lo que yo estoy diciendo porque siento cátedra, ¿no? Pero a ti te pasa lo mismo. China es un gigante económico, comercial, pero muy opaco. Entonces, oye, pues tú estás allí, estás en primera persona y lo estás contando. Eso es una cosa que, quién te va a ti a toser si estás allí? Y bueno, aunque no hables completamente el mandarín, pero te entiendes. Sí, sí, ¿Te claro, claro. Sí, entiendes? sí. Lo uso en mi día a día, no hay problema. Yo estoy casado además con una mujer china. Bueno, aparte, en casa se habla otro dialecto chino, entonces, bueno, eso dificulta más la mezcla con mandarín, etcétera. En China hay más de 1000 dialectos y sobre todo en la zona Más de donde 1000 yo... dialectos. Sí, Más más de de 1000 1000 dialectos. dialectos. Sí, y entre ellos nada que ver, o sea, muchas veces cuando pensamos en eso pensamos pues serán como en España, pues que aparte del español pues tenemos el gallego, el catalán, que más o menos, no, es más bien como si todos fueran vascos y todos Sí. esos vascos no se entendieran entre ellos, es decir, es como si tuviéramos una región que habla vasco, otra región que habla ruso, otra región que habla turco, pues eso es, y en algunas zonas, por ejemplo, donde yo vivo, que es la China interior, eso pasa de pueblo a pueblo. Es decir, te mueves 30 minutos con el coche y es otro idioma completamente diferente donde no hay ni una palabra igual. Pero Lo, habrá algo que pone a la gente en común para que se entienda, ¿no? sí, hoy en día el mandarín se habla en casi todo el país, sobre todo se lee porque la escritura es la misma, la escritura no es mandarín, se llama chino, es chino simplificado, pero lo que es el habla, el mandarín es lo que se enseña en las escuelas y entonces diría que el 80-90% de la gente se puede entender en mandarín y el resto se entienden a través de la escritura. Qué guay, qué interesante. No sé, Adrián, mira, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando? Porque, hombre, yo me imagino que tú, a tu nivel, tú perfectamente sabes que estamos entrando en una guerra fría 2.0, ¿no? Eres Ujú. consciente de ello, ¿no? Sí, me opongo mucho a esa idea, o sea, pero es más una oposición me De gustaría corazón, que no, exacto, me claro. gustaría que no fuera así, pero creo que sí, que se está empujando a eso totalmente. Yo pienso que a ti te pasa un poco igual que a mí. Yo estoy casado, mi esposa mi esposa no es rusa, es de Letonia, pero claro, nació cuando aquello era Unión Soviética, es soviética, ¿no? Entonces, claro, ya tiene su cultura, tiene su forma de ser y tal, y eso va muy afín con quien ahora estamos a uñas, ¿no? Con quien nos llevamos mal, ¿no? Y a mí también de todo corazón me encantaría que eso no fuera así. Y yo pienso que en ese sentido a ti te puede pasar algo parecido, ¿no? No te gustaría que eso esté pasando, pero es la gran realidad. De hecho, nosotros aquí en el canal estamos hablamos prácticamente ya casi de todo, de cualquier cosa de temas de actualidad, pero hablamos mucho de geopolítica y hostia, y lo que está pasando en Ucrania es un proxy de lo que muy probablemente tenga pinta de que pueda que pase allí en China con Estados Unidos. ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo se Totalmente, vive eso por allí? totalmente. Yo, de hecho, bueno, aparte de ser activo en YouTube, soy muy activo en Twitter y el primer día, el segundo de la guerra de Ucrania, dije esto. Dije, esto es el monstruo de final de pantalla de Occidente, Rusia, Sí, pero el monstruo del final del juego es China. Es decir, sí. esto es el entrenamiento con el monstruito que nos tenemos que pasar para obtener el escudo y la espada e irnos hacia el gordo, ¿no?
Sí, Y todo lo que está pasando es realmente un entrenamiento porque todos los días hay conflicto. Además, yo lo he ido viendo desde que llegué. Yo llegué en el año 2006, yo llevo 16 años aquí y bueno, con algunas temporadas fuera, pero básicamente viviendo aquí. Y lo que me he ido dando cuenta es que todos los días son peores que el anterior. Es decir, no hay un momento, no hay un año que digas, mira, este año las relaciones entre China y Estados Unidos van a mejor, o las cosas en Hong Kong van a mejor, o con Taiwán van a mejor, no. Todos los días de todos los años vamos tensando un pelín más la cuerda, un pelín más de acuerdo, un pelín más de acuerdo. Y yo creo mucho, yo defiendo mucho en mi canal el pragmatismo de los chinos. Son muy de mirar hacia adelante, son muy de olvidar todas las rencillas, de no analizar el pasado, sino analizar qué beneficios tenemos en la próxima decisión. Independientemente de que tú me hayas traicionado 1000 veces. Mira, ayer tuve una reunión con un empresario español y uno canadiense y nos reíamos porque coincidíamos en esto, y los tres casados con mujeres chinas, y los tres hablábamos de esta valiosa enseñanza, ¿no?, que hemos aprendido en China, que es, tú me puedes traicionar 1000 veces, que en la 1001, cuando nos sentemos en la mesa, en lo único que estaré pensando es en qué puedo sacar de ti o cómo nos podemos beneficiar mutuamente de esta colaboración, cómo podemos ganar dinero juntos o cómo podemos hacer este proyecto juntos. Pero las 1000 veces anteriores que me traicionaste están ahí, obviamente, no se olvidan, pero no son tan condicionantes en la próxima negociación como lo son, por ejemplo, yo ponía el ejemplo con el otro español, decíamos, es que nosotros somos sangre caliente. sí. Entonces, nosotros entramos en una negociación con golpes en la mesa, con egos, ofendiéndonos mucho cuando alguien nos hace una crítica, porque pensamos que no es una crítica a nuestro documento o a nuestro trabajo, sino es una crítica a nuestra persona. Y esto, pues, por ejemplo, si tu mujer es letona, te lo habrá dicho alguna vez, en los nórdicos, no solo la parte soviética, sino los nórdicos. Yo tenía un cliente sueco que me lo decía, me decía, es que Adrián, yo hago una crítica al trabajo que se ha hecho y los españoles se me ofenden porque piensan que le estoy haciendo una crítica a él, ¿no? Y en eso los chinos son completamente, por eso a veces dicen cara de póker. No, no es que se esté ofendiendo por dentro y esté poniendo una cara de póker para que no te des cuenta que no se está ofendiendo por dentro. Es que no se está ofendiendo por dentro. Entonces, todo lo que tú le estás diciendo de su persona, de su madre o de lo que quieras, le resbala porque él está focalizado en, estamos en una negociación. O sea, yo no me levanto de aquí hasta escuchar tu precio. Y a mí me ha pasado muchas veces estar con mi mujer en una negociación porque trabajamos juntos, somos socios, y yo estarme ofendiendo, que me quiero levantar de la negociación e irme porque me han ofendido con el precio que me han dado o con cualquier cosa, y agarrarme ella de la pierna para decirme, quédate aquí, después te haces el ofendidito cuando acabe la reunión, pero vamos a escuchar la oferta, que es a lo que hemos venido. Sí, no, hasta te haces el ofendidito después, pero aquí hemos venido a escuchar la oferta, la escuchamos primero, cerramos o no el acuerdo y después nos enfadamos muchísimo en la tienda o en la salida. Esa forma de negociar, que yo la vivo todos los días a nivel personal, a nivel micro, yo la extrapolo en mis análisis a nivel macro y la extrapolo en mis análisis geopolíticos de cómo negocian los chinos en contraposición a cómo negociamos nosotros o a qué intereses pueden tener los chinos en contraposición a los intereses que tenemos nosotros, etcétera. Una pregunta. ¿Los chinos son de carácter violento? Vamos a No, ver, para nada. quiero matizar la pregunta. Los españoles, yo pienso que los españoles no somos violentos, de hecho no somos racistas, no, nos mezclamos con todo el mundo, tenemos relaciones con todos. Los rusos tampoco lo son, creo que también se mezclan con todos. Creo que los anglosajones y los europeos son muy racistas y sí que creo que son violentos. De hecho, si te pones a mirar la historia, en Sudamérica hay una mezcla de lo que llegamos allí, llegaron los españoles, se mezclaron con los indios y hay allí una cosa nueva, pero en el norte no hay indios. Han estado a punto de exterminarlos, ¿no? Entonces, oye, ese carácter, los chinos, ¿a quién se parecen más? Yo te diría que los chinos, desde esa aproximación, se parecen muchísimo más a los rusos que al resto de Occidente. Yo creo que sí que te diría que incluso están en el extremo, es decir, son mucho menos violentos, son mucho menos agresivos que el resto de culturas. En general, los asiáticos, no distinguiría en este caso a los chinos del resto de asiáticos, pero sí que veo, hay un tema de budismo por ahí, aunque los chinos sean no practicantes, pero
hay una forma de concepción de la vida social mucho menos agresiva que en Occidente. Los chinos dicen aquí que los chinos acuchillan por detrás en las negociaciones. ¿Es eso cierto? Entiendo que se diga, pero no lo comparto. Lo que sucede es, el problema siempre, por eso te decía que soy un traductor cultural, porque me hacen estas preguntas mis clientes, el problema siempre es de códigos. Y esto te pasará también a ti con tu mujer, o si has ido a Letonia, o si has estado en la Unión Soviética, o en Rusia, o en Letonia ahora. No es tanto que te acuchillen por detrás como que jugamos en unas reglas de juego distintas. Entonces, es como si te digo, los chinos juegan a fútbol tocando el balón con las manos. Es que a lo Claro, mejor no están jugando a fútbol, a lo mejor ellos juegan a baloncesto. Y tú das por sentado que cuando hemos dicho vamos a competir en un partido, tú dabas por sentado que era un partido de fútbol. Y ellos daban por sentado que era un partido de baloncesto. Entonces, cuando tú ves que cogen el balón con la mano, te tiras de los pelos y dices, ¿pero qué está pasando? Me están rompiendo en cosas que yo no había planeado, ¿no? Yo había planeado cómo tapar al delantero, cómo que si me pitan penalti, ¿qué hago? Pero el tipo está cogiendo el balón con las manos. Entonces, ese ejemplo, quizás es demasiado básico, pero es un poco ilustrativo de no sabemos cómo piensan ellos. Ellos piensan de una manera completamente diferente a nosotros. La aproximación es diferente. Entonces, cuando tú crees que lo tienes todo atado, no lo tienes todo atado. Tienes atado todo lo que se ata en tu cultura. Y después te acuchillan por detrás. ¿Qué ha pasado? ¿Te han acuchillado por detrás? No. Es que había todavía cosas por negociar que no negociaste. O había claro. cosas que tú diste por sentado que eran de una manera y ellos dieron por sentado que eran otras. Ellos no sienten que te hayan acuchillado. Claro, claro. Mira, yo sí te puedo decir que, por ejemplo, en la cultura de mi esposa, por ejemplo, no se acepta el engaño y la mentira. Cuando ellos confían en alguien, quizás en ese sentido no somos así, ¿no? Somos un poco, no te estoy hablando de que seamos mentirosos, sino que hay cosas que a lo mejor tú prefieres ocultar porque que piensas que es beneficioso no, que alguien no sepa algo, pues pensamos que lo puedes ocultar, ¿no? Pero ellos no perdonan la mentira, ¿no? Entonces, los chinos, pues la verdad es que no sé en ese sentido cómo son, pero si tú me dices que somos parecidos a los rusos, pues sí pueden ser así, ¿no? En este caso, de nuevo, ¿no? O sea, te he dicho que eran parecidos a los rusos en esa comparativa que me hacías, pero no claro, son otra cultura, ¿no? Es muy extremo. En el caso de los chinos, yo creo que hay una picardía diferente. También nosotros los españoles decimos que somos muy pícaros en eso, ¿no? No te he engañado, simplemente he jugado un poquito, igual que los árabes también hacen esto. Los mediterráneos, yo creo, esa cultura que Sí, engloba sur de Europa, norte de África, yo creo que somos más parecidos entre nosotros, quizá que con el norte de Europa, por ejemplo. sí. Y los chinos, en ese sentido, mira, te voy a poner un ejemplo real. Los chinos intentan siempre llevarse una comisión por debajo de la mesa. Entonces, esto es un problema. Y yo, el 90%, quizá no tanto, pero una gran mayoría del tiempo que me paso en la formación de mi equipo chino es nosotros no estafamos a nuestros clientes. Y parte del trabajo que yo hago cuando yo coloco a una chica de mi equipo a llevar a un cliente por China es, cuidado, cuidado porque esto no lo hacemos nosotros. Y ellos te dicen, sí, claro, pero siempre te queda la duda, porque después cuando he hablado con chinos que no trabajan para mí y que te cuentan la realidad, te dicen, Adrián, es que para nosotros no engañamos haciendo esto. Es que si tú negocias con la fábrica $1 por las tazas de café y yo puedo ir después a la fábrica y decirle, oye, si no me das 5 céntimos, este pedido no sale por taza, y claro, al final tú compras un pedido de $1.000.000 y el tipo se está llevando $50.000 solamente porque ha chantajeado a la fábrica, él te dice, es que yo a ti no te he engañado porque tú estabas comprando por $1.000.000 y has seguido comprando por $1.000.000. Entonces, ¿qué más te da que yo haga 50.000 de comisión por mi lado? No se dan cuenta que a lo mejor ese dinero podría haber ido en un descuento en la taza y por culpa de comprarlas a $1 y no a 0,95 quizá me echen del mercado, un competidor que sí las compra a 0,95. No se dan cuenta que la fábrica, si sabe la próxima vez que le tengo que pagar 5 céntimos al traductor, me va a poner las tazas a 1,05 en vez de a $1. O sea, no piensan todo lo demás. Ellos lo que piensan es, tú querías las tazas a $1, las has comprado a $1, lo que yo me lleve es tema mío. Entonces, este tipo de cultura es las discusiones que tengo que tener en la oficina con mi personal para asegurarme de que no estafamos a ningún cliente.
Me parece muy interesante porque tienes razón. Es decir, es un tema cultural, no es un tema de picaresca, es un tema cultural total. Sí, a mí también me pasan muchas cosas con mi esposa y cuando conozco a la familia en las que es muy interesante. Es realmente interesante conocer esos aspectos. Y, y bueno, lo que te estaba preguntando al principio, ¿cómo estás viviendo esa entrada? Porque si me estás diciendo que cada día hay una noticia, claro, yo entiendo de lo que me has dicho, que cada día hay una noticia que tensa más la cuerda, hay una tensión, se está generando ahí una tensión. Bueno, hemos tenido ahora que han rodeado durante el tiempo que ha durado el viaje de un mandatario de Taiwán que ha ido a Estados Unidos, han rodeado la isla. Hostia, hay tensión, hay tensión. ¿Cómo se vive? ¿La gente piensa que ese momento de guerra no va a llegar o la gente es consciente de que eso va a llegar? No, a ver, te diría que el 90% de los chinos no sabe nada de lo que está pasando ni le interesa. En parte porque el gobierno controla la información, en parte porque a los chinos no les interesa tanto la política como a nosotros nos parece. Es decir, desde nuestra concepción, que de nuevo es abrir mucho la mente, y sé que esto me labra muchas críticas porque no es fácil entenderlo desde nuestro punto de vista, donde nos han metido la idea de política, democracia, la Constitución, el Congreso, todos los días desde que éramos pequeños en la cabeza, ¿no? Pero al chino no le han metido eso en la cabeza. Al chino jamás le han hablado de política, jamás le han dicho que hay un congreso, eso se lo ha encontrado ya de adulto cuando ha visto las noticias por la tele, pero no ha habido esa idea que nosotros con 14 años ya queríamos ir a manifestaciones, éramos idealistas, ya éramos comunistas o anarquistas o no sé qué. Los chinos no. Entonces, claro, cuando se oye muchas veces que a los chinos no les dejan hablar de política o no puedes criticar al presidente o no, eso es completamente falso. Es decir, como mucho podemos decir que se les ha adoctrinado para que no tengan opinión. Y esto, por ahí puedo estar de acuerdo. Pero cuando tú le preguntas a un chino qué piensa de su presidente, te mira con cara de no entiendo la pregunta. No es que diga, uy, cuidado, que a lo mejor nos están espiando, no vamos a hablar de esto, no. Lo que dice es, ¿por qué estás tan interesado en saber mi opinión sobre esto? Si no tiene sentido. Y entonces yo suelo decir que para los chinos la política es un fenómeno atmosférico. Es decir, llueve, pues llueve. No me pongo a criticar al cielo porque llueve y a clamar y a cagarme en lo que sea porque está lloviendo. No, llueve, pues como mucho, tomo un paraguas y me protejo de la lluvia. Entonces, lo que hacen los chinos habitualmente con la política es esquivarla. Cuando hay una nueva norma que les afecta, lo que intentan por todos medios es, antes se hacía o pagar al funcionario, ahora que cada vez es más complicado, pues o encuentro otra norma o me voy a la zona gris o hago lo que pueda porque esa norma no me afecte. ¿Qué haríamos en Occidente? Salir a la calle, apoyados por el partido político de la oposición, a criticar esa norma. Los chinos lo que piensan es que eso es estúpido, que no vas a cambiar nada, porque obviamente como el gobierno es el que es y no va a cambiar, no tiene sentido protestar, entonces no protestan. Entonces, mientras nosotros vendemos que ellos no pueden protestar, ellos lo que en realidad te cuentan es que no le ven ningún sentido a protestar, ¿no? Yo me acuerdo que llevé, y perdona que me estoy yendo por las ramas, ahora te No, no, contesto con no, lo de Taiwán, está genial. pero yo llevé a un grupo de chinos con ¿cómo era? El 11M, lo que pasó en Madrid, que se sentó todo el mundo en la plaza de... El 15M. El el 15M. 15M. El 15M, y yo los llevé a Barcelona, que estaban en la Plaza Sant Jaume, todo el mundo sentado ahí protestando a la vez que se hacía en Madrid y en muchas otras ciudades de España, ¿no? Y claro, había españoles conmigo que me decían, pregúntales a estos chinos a ver qué piensan, que eso no lo pueden hacer en su país. Y cuando le pregunté a mi grupo qué pensaban, me empezaron a responder, ¿qué pensamos? Pues que esta gente por la noche necesitan tiendas de campaña, necesitan Coca-Colas, necesitan linternas, necesitan mantas. Yo estoy viendo aquí un negociazo. Es decir, ni siquiera la capa, yo digo muchas veces que la sociedad la vemos por capas y hay capas que no, de Photoshop, ¿no? Que no tenemos clicadas y entonces no vemos esa capa. Pasa desapercibida, ¿no? Para algunos la prostitución pasa desapercibido, la droga, porque nunca te has metido ahí, no sabes ni dónde se vende. Para los chinos la capa de la política la tienen desclicada, entonces no la ven. Entonces, les estaban pinchando para ver si decían algo a favor de la democracia y en contra de su gobierno, y el chino lo único que veía es oportunidades de negocio. Entonces, esa es la forma tan diferente que tenemos de ver las cosas que no nos cabe en nuestra cabeza y nosotros pensamos, no, es que los tienen oprimidos y es que no les dejan hablar de política, ¿no? Entonces, ellos no Mira, entienden.
En África, Estados Unidos ha dejado de ser ya el primer país inversor por países, ¿no? Y el primer país inversor es China, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hablo con más gente que viene al canal a participar y gente que viene de forma periódica y me cuentan la forma de funcionar de los chinos desde un punto de vista occidental, analizado y estudiado, no como tú que estás allí experimentándolo en persona, ¿no? Es otro punto de vista muy interesante. Pues, claro, ellos nos dicen, no, el chino llega a África y dice, ¿a ti qué te hace falta? Un aeropuerto, un puerto, una terminal de contenedores. Yo te lo hago, pero tú me dejas que saque los minerales tal. Y así China está consiguiendo mucho más que Estados Unidos. Pues Estados Unidos son anglos y son de una cultura y una naturaleza expoliadora y a donde van expolian todo. Entonces, los chinos le están comiendo la tostada, le están, bueno, yo creo que ya se la han comido, yo creo que ya se la han comido y ellos son conscientes, ¿no? Son conscientes de que tarde o temprano, pues el enfrentamiento bélico, pues no va a quedar más, o quizás ellos no son tan conscientes. No, sí, sí. Y perdona porque no te acabo de contestar antes lo anterior al final, tu pregunta de cómo se está viendo aquí la posible guerra con Taiwán, pues nadie le presta ninguna atención porque nadie está al corriente de las noticias del día a día como estamos nosotros, como estoy yo. Nadie ve las noticias, nadie sabe lo que ha pasado la semana pasada. Nadie, absolutamente nadie. Y los que lo saben, ese 1% que sí que está informado, o sea, quizá 10%, ¿no? Que sí que mira noticias internacionales porque por su trabajo está conectado con el mundo, esos no creen que vaya a haber una guerra, no quieren que haya guerra, y es más, te dicen que no va a haber seguro ninguna guerra porque no ven una guerra de chinos contra chinos. Para ellos es muy grave eso. Es decir, no ven a Bueno, chinos contra chinos. y de hecho, el partido que ha ganado las últimas elecciones locales, creo que ha sido en Taiwán, mayoritariamente el voto ha sido pro-unionista, ¿no? Es decir, quiere la unión con China. Sí, sí, va virando eso, obviamente. También porque Taiwán ya no crece como antes y China va igualándose. Entonces, ya no es que te va a comer un país que viven en la miseria, sino nos va a comer un país que es la primera potencia del mundo en términos económicos, ¿no? Entonces, ya es muy diferente el sentimiento de hace 40 años, que era lógico. China era un infierno y Taiwán era una potencia económica en Asia, ¿no? Y volviendo a lo que decías ahora de África, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, con lo que te han comentado. Y fíjate lo más curioso de todo, ¿no? Yo siempre digo, los occidentales nos hemos pasado todo el siglo XX diciéndole a los chinos que eran lo peor, porque eran comunistas, porque no se abrían al comercio, porque no entendían el capitalismo, no entendían todo esto, y ahora lo hacen mejor que nosotros. Es decir, no se ganan a esos países con presiones, ni tumbando gobiernos, ni subvencionando grupos terroristas, ni colocando un cacique a favor tuyo después de destronar a su hermano con una traición por detrás. No, están llegando y, como decías, construyen ese aeropuerto negociando, comerciando. Y cuando a la gente dice, es que están llevándolos a la trampa de la deuda, están negociando en igualdad de condiciones, en libertad, sobre todo eso, en libertad, están negociando dos grupos económicos y lo que le dicen los chinos es, ¿tú quieres este aeropuerto? Pues te lo voy a hacer yo, como has dicho muy bien, o a cambio de esta concesión de esta mina, o con un crédito que te va a dar un banco chino y que tienes que devolver. Ah, claro, pero es que si no lo devuelven, se quedan con el aeropuerto. Pues evidentemente, igual que el banco se queda con mi piso si no le devuelvo el crédito con el que me compré mi piso, ¿no? Yo tengo una anécdota aquí con empresarios pakistaníes que me decían, es sensacional lo que hace China en nuestros países, en nuestros países. Y decía, en Pakistán nos están construyendo un aeropuerto. Y decía, y te doy varias razones. Dice, la primera es, sin los chinos no tendríamos ese aeropuerto porque nadie, ni Europa, ni Estados Unidos, había interesado jamás en ayudarnos a construir ese aeropuerto. Segundo, si no conseguimos devolver el crédito, se lo quedarán los chinos, lo cual va a obligar a nuestro gobierno a ser eficiente para poder devolver ese crédito. Tercero, si no conseguimos devolverlo y se quedan los chinos el aeropuerto, lo van a gestionar infinitamente mejor que nuestro gobierno, porque son unos corruptos. Dice, y cuarto, los chinos vienen a nuestro país, construyen sus instalaciones, se van y no nos juzgan. No vienen aquí a evangelizarnos. Vamos a ver, el otro día tuvimos aquí a una persona que no nos quería dar su identidad, pero bueno, yo sé quién es y bueno, es Julio. Y nos estaba contando cosas muy interesantes y nos decía
que en esta guerra fría con China, Estados Unidos sabe perfectamente cómo matar a China de hambre. Cómo matar a China de hambre. Y es cerrando, él me decía, Estados Unidos cierra el estrecho de Malaca, que está bajo control anglo, lo cierra y los chinos ya no tienen salida a aguas abiertas. Y Taiwán significa salidas a aguas abiertas. Estados Unidos nunca permitirá a China tomar Taiwán. Entonces, yo la verdad que a mí me asombraba porque me decía, claro, son tantos millones de chinos y depende tanto de lo que le llega por mar y todo lo que les llega por mar les llega por el estrecho de Malaca. Porque claro, él nos enseñaba con Google Maps y realmente China está totalmente rodeada por un cinturón de islas, ¿no? Islas, archipiélagos que al final no te dejan hacer un comercio. Entonces, claro, todo pasa por ahí y yo le decía, pero bueno, Rusia puede suministrar vía terrestre por arriba. Y él decía, sí, pero Rusia no puede generar todo lo que China necesita. ¿Realmente China necesita tanto? Para que te hagas una idea, mira, yo llevé un cliente que vendíamos unos alimentos para las granjas porcinas aquí en China y me sorprendió cuando entendí la industria porque 1 de cada 2 cerdos en el mundo están en China. Es decir, el 50% de todos los cerdos del mundo, el mayor productor mundial de arroz, obviamente China, y China de arroz. El mayor importador es el importador. En mi canal donde hablo de el mayor problema que tiene dividida en 3 partes. Y yo fíjate, porque ahora te voy a contrarrestar un poquito esa información que me decías que te daba este compañero, pero yo lo llevaba más a las exportaciones en aquel momento. Es decir, todavía en aquel momento no era tan importante el estrecho de Malaca por lo que llegaba a China, sino por lo que salía de China. Y yo lo que decía es, primero, China está más lejos de Europa que sus competidores, porque sus competidores son Vietnam, India, Indonesia, que justamente están ahí en el estrecho. Primero, China está más lejos de sus competidores. Segundo, es más cara que sus competidores. Y tercero, irremediablemente tiene que transitar por las aguas territoriales de sus competidores. Y de ahí se crea la nueva ruta de la seda. El programa One Belt, One Road, la idea es justamente eso. Lo que pasa es que se intenta de una manera un poco ineficiente, que es por tierra. Se intenta de muchas maneras, pero el camino principal o el más famoso es el tren que va desde Ibu hasta Madrid, con Europa del Este, etc. Obviamente, los pactos a los que está llegando con Rusia le permiten suministrarse de muchísimo y Rusia es un gran productor de grano, igual que Ucrania, que también podría llegar el producto a China por Rusia si fueran aliados o como fuera, ¿no? También todas las exrepúblicas soviéticas, que ahí hay un territorio que habitualmente los españoles y los occidentales en general no los situamos en el mapa, hay un gran hueco en nuestras mentes ahí, pero hay un montón de países repletos de materias primas, de agricultura, etc. Por otro lado, lo que has dicho de que gran parte de todo lo que le llega a China entra por el estrecho de Malaca, no es bien así, es la parte más importante, pero no es ni mucho menos el 90%, ni el 80%, ni el 70%, es porque, por ejemplo, mucha parte de lo que le llega a China hoy en día ya llega desde América, no desde Estados Unidos, desde América. Es decir, China compra muchísimo cobre y también muchísimo marisco, por ejemplo, si estamos hablando de comida, en Chile. Claro. Está llegando a acuerdos brutales con Perú, con Ecuador, con México. Todo eso viene desde el Pacífico por mar abierto y no necesita en ningún caso cruzar por ningún agua territorial de ningún enemigo. Es completamente libre y ahí Estados Unidos no puede bloquear. Y aparte de eso, otro vídeo muy interesante que creé en el canal es, se está abriendo la ruta polar. Es decir, los hielos se están deshaciendo en el polo y ya ha habido viajes enteros desde Europa, desde Noruega hasta Japón con rompehielos. Es decir, rompehielos rusos, sí, nucleares. Yo los he tratado en el canal. Rusia tiene 42 rompehielos, de ellos tiene varios nucleares y Estados Unidos solamente tiene 3. Bueno, yo cuando hice el episodio solamente tenía uno y no era ni siquiera un rompehielos pesado. Era un rompehielos ligero y estaba completamente obsoleto. Está construyendo, pero después de Rusia es quien más tiene y quien más está construyendo, y el segundo que más está construyendo es China. Bueno, yo te comento, sí. Ahora recientemente Finlandia ha entrado en la OTAN.
Ujú. Y una de las razones importantes es porque Finlandia tiene astilleros y Rusia fabrica allí sus rompehielos. Rusia, o sea, ellos saben hacer rompehielos. O sea, Finlandia es una cosa muy estratégica para los Estados Unidos haberlo metido en la OTAN porque lo separan, lo separan de un aliado o de un socio comercial como es Rusia, que es un buen pagador, y ya deja de fabricarle rompehielos. Entonces, claro, pues ahora ahora le fabricarán pues a los americanos, digo yo, que les hacen falta tener rompehielos, ¿no? Porque lo del cambio climático yo como que mucho no me lo creo. Yo soy profesor en termodinámica y no me creo una mierda. Eso es todo mentira. Todo tiene que ver con la escasez de hidrocarburos, que somos mucha gente en el mundo y en fin. Y otra cosa que te quería preguntar es, tecnológicamente, ¿cómo está China? ¿Está muy desarrollada o realmente no es para tanto? ¿O todos son lucecitas y campanitas, lo que se ve en las pantallas? No son todo lucecitas, está muy, muy desarrollado. En algunos aspectos está muy por encima de cualquier otro país, incluido Estados Unidos. Hace poco publicaba en Twitter una estadística del gobierno americano donde analizaban creo que eran 34 tecnologías clave y en 31 China estaba por encima de Estados Unidos de las 34 y en algunas ya declaraban un punto de no retorno, es decir, que ya Estados Unidos jamás lograría competir o sea, que estaban a punto de lograr ese punto de no retorno los chinos, como computación cuántica, o sea, un montón de cosas. Permíteme que te haga un inciso. Ayer tarde hicimos un vídeo sobre criptomonedas y tal, y con unos compañeros que trabajan conmigo haciendo el vídeo, que están muy documentados. Y bueno, en una de las diapositivas que estábamos viendo las 20 empresas principales que tienen más patentes en inteligencia artificial. De esas 20, occidentales eran prácticamente 19. Una única empresa china. Entonces, claro, una de las bazas es la tecnológica. Entonces, yo no me esperaba, la verdad que a mí me sorprendió eso, de ese dato tan positivo occidental y tan negativo para China, ¿no? Sobre especialmente. Pero claro, como China es tan opaco, pues cualquiera sabe si ese dato es real o no es real. ¿Realmente es tan opaca China? Sí, es muy opaco y eso da pie, yo siempre digo, el problema de la desinformación sobre China es que, por un lado, o sea, tenemos culpa, a veces lo pongo al 50%, no sé evaluar los porcentajes, pero más o menos lo que digo es la culpa es de los dos. Por un lado, China es muy opaca y no comparte información, y por otra tenemos a todo el periodismo occidental que toda la información que no obtienen se la inventan, complementan la información con lo que ellos creen, ¿no? Que eso te debe pasar también en tus ámbitos. Cuando hay un hueco ahí para la información, es una oportunidad para colocar todo tipo de distopías, conspiraciones y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo Entonces, no sé si tú llevas mucho tiempo sin venir a España, pero es que aquí literalmente las noticias es que tienen un guión. Todas están, BlackRock, están todos los consejos de administración de todos los medios de comunicación, y no solo en España, sino en toda Europa hay un mensaje único y hay una línea editorial y ya está. O sea que esa es la libertad de la que gozamos aquí, para que te hagas una idea. No sé cuánto totalmente. tiempo hace que no vienes por aquí. No, estaba hace poco, pero no le presto mucha atención a las noticias en España porque me deprimo un poco. Sí. Pero volviendo a lo que decías de las tecnologías, es cierto, por ejemplo, que en China no hay nada como ChatGPT ahora mismo, que ha sido algo que acaba de salir, ha sido un boom y realmente la primera empresa del mundo pues es OpenAI o lo que sea. Obviamente China no es el mejor en todo, es decir, encontraremos puntos donde Estados Unidos todavía lidere en ciertas tecnologías, pero en gran parte de las tecnologías top ahora mismo, China está muy por encima de Estados Unidos. Entonces, en el tema de las inteligencias artificiales yo tengo mis dudas. Es decir, parto de la base de que China no está al nivel de momento, pero también hay otra cosa. Esta idea que tienen las empresas americanas o las empresas occidentales, vamos a decir, de compartir información, de hacer código abierto, que es bastante altruista, esto no existe en China. Es decir, yo descubro algo, esto es mío. Entonces, otro tema es, si para patentar algo tengo que explicarlo, no lo patento. Porque en cuanto lo explique, me lo copiarán. Porque el respeto por la propiedad intelectual va en aumento brutalmente en China, pero no se parece ni en absoluto a lo que hay en Europa. Es decir, está 1000 veces mejor que hace 10 años, pero quizá está a mitad de camino de donde hemos llegado en Occidente. Entonces,
también cuidado con medir los avances en función a las patentes. China ya tiene, bueno, ahora no recuerdo las cifras, pero ha superado de lejos a Estados Unidos en número de patentes a nivel industrial, tecnológico, etcétera. Es el primer país del mundo. Y aún así, yo creo que se registran muchas cosas pensando en Estados Unidos. Es decir, los chinos han aprendido que si registro algo ya no me pueden copiar los americanos. Entonces se registran muchas cosas al azar, muchas cosas que no tienen realmente solidez, solamente por llegar primero y registrarlo. Pero las cosas realmente importantes no se sacan a la luz por miedo a que otros chinos me copien. Entonces yo no estoy seguro ahí de cómo van las tecnologías. No es fácil evaluarlo a través de patentes. En el tema de la inteligencia artificial yo te diría, el ingrediente principal de la inteligencia artificial son los datos. Y nadie tiene más datos que China. Nadie, pero ni de lejos. Ni el resto del mundo junto tiene más datos que China. Por muchísimas razones. Porque por ejemplo, por persona, el número de compras online de comida de los chinos es 5 veces más que en Estados Unidos. Por persona, no hablo del tamaño del país. El número de cámaras por las calles, el número de actividad en apps, la conexión a Internet que tienen los chinos es muchísimo mayor, a pesar de los problemas que tenemos, que son problemas entre países. Es decir, el problema que tiene China en sus conexiones de Internet es cuando justamente tenemos transferencia de datos con Estados Unidos o con Europa. Pero dentro de China, el nivel de conectividad de redes y de las personas, su acceso a la conexión de Internet es muchísimo más alto que en Estados Unidos. La cantidad de compras que se hacen por persona es muchísimo mayor. Entonces, hay una cantidad de datos tan brutal en China. Y otra cosa muy importante, hay una jurisdicción mucho más baja. Es decir, las empresas pueden hacerse con todos tus datos con muchísimos menos permisos porque no hay este garantismo occidental. Y hay un dato más que es, y el gobierno tiene acceso a todo lo que quiera y más. Entonces, con todos estos escalones, es que no hay ni por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando ChatGPT publica o hace algo en abierto o alguna, no digo ChatGPT, pero alguna nueva solución de inteligencia artificial se publica y se comparte ese código? Pues que obviamente los chinos empiezan a trabajar con él, teniendo en cuenta que ellos no van a compartir ese código y que no necesitan compartirlo porque tienen un público gigante con el que practicar. Te quería preguntar por la... Es que estas cosas van unidas. ¿El carnet social es real? ¿Es real? ¿Es realidad? No, voy a preparar un vídeo porque es la cosa más ridícula del planeta. Es increíble que pueda haber millones de personas pensando que esto existe. O sea, no que existe mínimamente o que existe un poquito más o que existe en un... No, que exista. O sea, es que se ven los TikTok. Todo lo ponen en TikTok, se ve la gente haciendo el reconocimiento, la identidad digital y que el carnet social ya está funcionando en China. Eso es lo que se dice. No. Cero. Absolutamente cero. O sea, no es una discusión de más o menos, es cero. Lo que ves en TikTok, que es cierto, que la gente ve a alguien reconociéndose la cara para entrar en su condominio y dice, esto es si no tuviera no sé cuántos puntos, no le dejan pasar de aquí o no le dejan salir. Bueno, esto es ridículo a más no poder. O sea, nos reímos los extranjeros que vivimos aquí, incluso los extranjeros que hay antichinos, por ejemplo, los periodistas que campan a sus anchas y que están todo el día dando noticias negativas sobre China. No verás a un periodista que viva aquí defendiendo eso, porque se tienen que callar porque es absolutamente ridículo. Es decir, no existe en absoluto. Cuando hay un reconocimiento facial para entrar en tu casa, eso se vende como un proceso tecnológico superior, igual que tú desbloqueas tu móvil con tu cara y nadie piensa esto es que he entrado en una distopía porque Estados Unidos va a usar mi cara para no sé qué, no. Igual que antes tenía yo llevo 10 años que entramos en mi oficina con la huella dactilar. Y eso es un sistema tecnológico que nos parecía moderno, que hacía gracia ponerlo en la oficina y lo pusimos hace 10 años. Voy a poner el reconocimiento facial pasado mañana porque me parece muy interesante. A veces vas con bolsas y no puedes poner el dedo, pues reconocimiento facial para que te abra la puerta. Eso es un avance tecnológico que después ya veremos si en 5 o 10 años lo usa el gobierno de China y lo usan los gobiernos occidentales, porque siempre vamos detrás de todo lo que hace China, para controlar a los individuos o para lo que quieras. Efectivamente, aquí hay un usuario que está comentando, ¿y si nos lo están vendiendo para que nos lo implanten en Occidente? Claro, porque la identidad digital sí que está funcionando, sí que funciona allí, ¿no? ¿O no funciona tampoco? ¿A qué te refieres, identidad digital? La identidad digital es
tus datos biométricos, es decir, hay cámaras de reconocimiento facial, me has dicho antes, entonces saben quién está en cada sitio, o sea, hay un control absoluto. Según lo que me cuenta a mí esta persona que participa en los vídeos con nosotros, Julio lo llamamos, es que más libertad es menos control y menos control también es... China es más control, pero también es más prosperidad. Entonces, lo que se va a implantar aquí va a ser para que haya la cuarta revolución industrial, más prosperidad, y entonces tiene que venir más control. Aquí lo que nos quieren hacer es coartar nuestras libertades, es lo que se está viendo, porque nos coartan las libertades, se supone que es más control y más crecimiento económico, más prosperidad, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo que nos contaba Julio en el vídeo. Dice, en la época de Franco España estaba aislada, pero llegó a ser la 9ª economía del mundo, ¿no? Y eso a base de qué se consigue, a base de trabajo. ¿Cómo los chinos han superado a Estados Unidos? A base de trabajo. Y para que haya trabajo, tienes que cortar las libertades, como pudo haber hecho Franco, como puede hacer China en determinados momentos. Totalmente. Realmente los encierros, tú has vivido todos los encierros y las políticas de COVID cero, ¿han sido tan duras como se han enseñado aquí en las televisiones? Yo no estaba en esos encierros, me había salido de China, pero sí que han sido muy duros, sobre todo en Shanghái, sobre todo en la ciudad de Shanghái. En el resto de China realmente también nos han manipulado mucho desde fuera con lo que ha pasado en la pandemia en China, salvo esos meses en Shanghái que fueron durísimos, que fueron realmente 2 meses. El resto de la pandemia, el resto de los 3 años, ha sido infinitamente mejor vivir en China que en cualquier otro lugar del mundo. También te lo digo. Muchísimas más libertades en China que en cualquier otro lugar del mundo, salvo esos 2 meses. Pero esos 2 meses han enturbiado todo a tal nivel que muchos extranjeros incluso han decidido irse de China porque no quieren volver a vivir lo que vivieron esos 2 meses, ¿no? Pero ya te digo, salvo ese momento, China ha vivido una pandemia súper plácida comparado con los encierros que tuvimos nosotros en nuestros países, etcétera. Es más, eso es justamente una de las cosas uno de los argumentos que yo suelo explicar para lo que te decía antes de lo de las cámaras o el control facial o todo esto. Yo tengo una frase que repito mucho en mis vídeos que es: China no hace sino lo que a tu político le encantaría hacer y algún día hará. ¿Y por qué digo esto? Porque lo veo en multitud de situaciones, ¿no? China, cuando empezó a poner las cámaras por las calles, era una locura. Y en Occidente decíamos, distopía orwelliana en China, te ven, te mira el gran hermano que todo lo mira. Bueno, pues la ciudad del mundo con más cámaras en las calles hoy, no una de las más comparado con las chinas, no, la que más es Londres. Entonces, ¿qué ha pasado en Londres? Bueno, pues que se ha visto que lo de China funcionaba y lo han implantado. Cuando China empezó a cerrar a sus ciudadanos en Wuhan, cuando empezó la pandemia, eso era una barbaridad para nosotros. ¿Cómo los pueden encerrar en casa? La libertad fundamental del ser humano después de la libertad a la vida es la libertad ambulatoria. ¿Cómo el gobierno te puede encerrar en tus casas? ¿Cómo puede pasar esto? Meses después, Italia encierra a la gente en sus casas, España, todo el planeta encierra en sus casas. Entonces, a mí me parece muchas veces que muy hipócritamente China nos sirve de banco de pruebas. Es decir, Sí. primero que lo hagan los chinos y si vemos que no se rompe nada, se lo aplico yo también a mis ciudadanos. Bueno, en Entonces, Francia se están rompiendo las cosas, ¿eh? En Francia se están rompiendo. Los medios de comunicación no lo cuentan, porque lo están tapando para que no haya un contagio a otros países. Pero los medios de comunicación ya pintan bastante poco, ¿no? Porque como son todos, yo no sé en China, con todo lo que me has contado, me imagino que en China pues, le ocultan o no está esa capa, como tú me has contado de la política. Pero aquí en Europa es que todo lo que cuentan es mentira. Todo lo que hay que hacer es lo contrario de lo que dicen ellos. Hemos llegado a un punto de distopía total que, vamos, yo no sé si en China han obligado a ponerse esto que se pone aquí en el bracito y tal, que es que no se puede nombrar tampoco. pues sí, también. ¿Han obligado a la gente? No han obligado, pero todo el mundo se lo ha puesto, menos la gente mayor que no quiere ponérselo y no han conseguido obligarlos. La mayor parte de la gente sí que lo ha hecho. Pues muy interesante que a la gente mayor no ha querido y no se la ha puesto, porque, bueno, yo no sé si lo que estará pasando en China, o si sale en las noticias, o si en las noticias no sale, pero aquí en las noticias no sale, pero resulta que la gente, no vea a la gente cómo está, ¿eh? La gente está cayendo como mosca aquí, ¿eh? Después de las batidas que dieron.
Por eso te digo, muchas veces nos enseñan cosas sobre China. Hay una frase muy buena de John Stuart Mill que dice, toda idea pasa por 3 estados: ridiculización, discusión y adopción. Entonces, cuando hay cosas que hace China que lo ridiculizamos, fíjate, dictadura comunista, distopía orwelliana, pasan un par de años y decimos, bueno, vamos a discutir esto un poco. Pasan un par de años, se aprueba con total normalidad en España, en Reino Unido, en Francia, donde sea. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, con el euro digital, el cripto yuan. Es una locura en China. Yo llevo 10 años en China sin billetera. Yo salgo de casa con el móvil desde hace 10 años, pagando absolutamente todos los puestos callejeros, pago el alquiler, recibo mi sueldo, todo absolutamente con WeChat, ¿no? Que es una aplicación para el móvil. Tengo una anécdota además de hace 10 años donde había un homeless y me pidió dinero, me fui a tocar la billetera y digo, claro, es que no llevo, me fui a tocar el bolsillo y digo, claro, no llevo billetera. Y le dije, mira, perdona, no llevo monedas porque ya no uso monedas. Si llevara, te pagaría, pero no puedo. Y de repente, con un cordel mal hecho, se saca del cuello un código QR y le pude enviar un yuan por WeChat. Esto hace 10 años. Entonces, o hace 9, una cosa así. Entonces, claro, esto es para enseñarte lo que hablábamos antes, ¿no? ¿De qué nivel de tecnología hay en China? Bueno, pues en este tipo de cosas está a años luz de nosotros, años luz. Bueno, yo pienso que Elon Musk, cuando ha comprado Twitter, lo que Elon Musk quiere hacer es convertir Twitter en WeChat, en una No, plataforma de pago. no, ni siquiera aspira a eso porque sabe que ni lo puede soñar. Él, su frase concreta dijo, si podemos acercarnos mínimamente a lo que es WeChat, ya será un éxito absoluto para Occidente. O sea, imagínate este tipo que está mucho en China, porque abrió su fábrica de Tesla en China, que conoce muy bien lo que estoy hablando, que ya ni siquiera aspira a tener un WeChat, aspira a aproximarse. O sea, imagínate el nivel de distancia que ya nos llevan los chinos con esto, ¿no? ¿Pero por qué? Pero WeChat es una plataforma de pago, pero ¿por qué es más? Yo me imagino que es una plataforma como no sé, como el Google Pay, a lo mejor, ¿no? El teléfono, el teléfono, o es algo más. No, es todo. O sea, WeChat empezó siendo una especie de WhatsApp hace 10 años, pero mucho más, con una tecnología muy superior a WhatsApp. Desde hace 10 años nos enviamos la localización, etcétera. Pero después acabó siendo como un sistema operativo. Es decir, es como un WhatsApp, después le empezaron a agregar como las funciones de Facebook, todos poníamos fotos, nos comunicamos, pero luego crearon la opción de pagos. Entonces, ya cargabas dinero, como si cargaras dinero en tu WhatsApp, y entonces, lo que te digo, pagábamos el sueldo, nos pagábamos dinero entre amigos, etc. Entonces, han acabado creando mini apps, que significa que, por ejemplo, si tú tienes una empresa y tú quieres crearte la app de la empresa, en lugar de crearte una app que se descarga en el móvil, ya te creas una mini app dentro de WeChat. Y mientras el tipo está chateando, se puede conectar a tu mini app, digamos. Entonces ya no te sales de WeChat para hacer nada. Entonces es una app ya global, como si fuera un sistema operativo donde la usamos para absolutamente todo. Yo voy mucho en bici en Shanghai, en Hangzhou, en otras ciudades, y yo cojo mi bici con WeChat, la alquilo, una bici pública, ¿no? O cojo el metro con WeChat, o pago el taxi con WeChat, como te decía, todo, absolutamente todo. Entonces, la diferencia con Apple Pay quizá es que es masivo. Es decir, es como cuando 5 o 6 años después de cuando yo explicaba estos pagos que hacíamos en China, me empezó la gente, bueno, pero es que yo ya puedo pagar online con el Banco Santander o con el BVA. Y yo decía, sí, puedes pagar con el Banco Santander si el otro también tiene Banco Santander. Pero, o puedes pagar con Apple Pay si el otro tiene Apple Pay. El tema de WeChat es que absolutamente todos los ciudadanos tienen WeChat. Entonces es muy fácil. No hay nunca una opción de decirle, te voy a enviar dinero por WeChat y te diga, es que yo eso no tengo. No existe eso. Pues tengo dos preguntas para terminar. Primero, dice, la adopción gubernamental del mundo cripto, concretamente Bitcoin. ¿Cuál es la percepción que hay en China sobre Bitcoin y sobre las criptomonedas en general? Pues que son un enemigo, obviamente. ¿Son enemigos? Es que aquí son varias cosas. Bitcoin es un enemigo, sí. Las criptomonedas no son un enemigo, las criptomonedas son una oportunidad, pero las criptomonedas de los demás son un enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las criptomonedas en general son un enemigo de los estados. El mayor monopolio que tienen los estados no es el ejército, ni la violencia, ni eso que se suele decir. El mayor monopolio que tienen los estados es la emisión de moneda. Es decir, que un estado pueda emitir moneda y diluir tus ahorros, eso es brutal. Entonces, Bitcoin es una amenaza contra los estados.
Entonces, ¿qué hizo China? Prohibió todas las criptomonedas privadas, vamos a decir, y emite su criptomoneda pública. Es decir, ha usado toda la tecnología para crear la suya propia. Y como cualquier estado que solo permite circulación de su moneda, China solo permite la circulación de su criptomoneda. Muy bien. Y lo último que te quería preguntar era por el tema de la contaminación. Es tan real como... la tele es un cáncer, la tele solo cuenta mentiras y puede ver en un punto concreto una zona de humos muy densa y eso es lo que te enseñan. Te enseñan siempre lo mismo. Te enseñan lo que es más exagerado. Entonces, de la tele no te puedes creer nada. Pero claro, tú que estás allí, es cierto, porque tú me dices, yo voy con la bici, pero bueno, ¿vas a trabajar o vas a hacer deporte o realmente los cielos están tan tupidos que no se ven los pájaros de tanto que hay, tanto humo? No, 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 para nada. China quizá está más contaminado que España, pero no sé, estará un 10%, no sé cómo medir eso, pero sí que tenemos las apps que lo medimos habitualmente y no, para nada. Es cierto que China estaba muy contaminado hace 15 o 20 años. Hace 15 o 20 años hubo un crecimiento económico brutal a base de carbón, a base de coches muy contaminantes, la eficiencia de los vehículos en China era muy mala, entonces veías esos camiones que soltaban un humo negro brutal por la calle, había muchísimo tráfico muy mal controlado. Bueno, había muchas ineficiencias, pero el país que más está haciendo contra la contaminación o contra el cambio climático, si es que existiera, que tú lo pones en duda, es China. Es decir, China está plantando regiones de árboles. Hace unos años salió una que era del tamaño de Bélgica. Hacen ese tipo de locuras, ¿no? Crean plantaciones ¿cómo es? Granjas solares, que una de ellas es mayor que lo último que ha hecho Europa en el último año, ¿no? Hacen cosas, barbaridades de estas. Están abriendo, creo que son 150 centrales nucleares, para que te hagas una idea. Ya ves. Entonces, mientras aquí tenemos, no sé, 4 y estamos cerrando 3, ¿no? Por decir algo. Sí. Entonces, van a otro nivel. Y obviamente o sea, es el país con más energía eólica del mundo, es el país con más placas solares del mundo. En algunas facetas de estas es el 50% del mundo, es decir, no es que sea el mayor del mundo, sino que todo el resto del mundo junto no consigue superarlos. Pero aparte es cierto que es el país con más energía térmica del mundo todavía. Entonces, su objetivo es reducir esa dependencia del carbón y a base de talonario están invirtiendo a lo bestia sobre todo en solar, en hidroeléctrica ya la tienen casi a su punto máximo, ya no pueden hacer mucho más, pero sí que en eólica también le está metiendo mucha caña. Aquí, para terminar, te voy a poner un poco al día de lo que está pasando. Aquí el otro día hemos tenido la Semana Santa y en Asturias concretamente se están quemando los bosques. En Galicia también había muchos incendios, pero es que lo peor es que son intencionados, son intencionados. Aquí estamos con la cantinela del cambio climático, que el cambio climático va a acabar con todas nuestras vidas, que hay que mitigarlo, cuando en realidad es que no hay combustibles fósiles para 8.000 millones de personas en el mundo. Y entonces, claro, resulta que en los sitios donde está viendo, aquí hay una empresa a nivel europeo que se llama Climate Trade, Climate Trader, ¿no? Negocio climático, ¿no? Entonces lo que hace es que tú puedes compensar tu huella de carbono. Está claro que los hidrocarburos son hidrógeno-carbono y lo que sale por el escape después de la combustión es H2O y CO2, es carbono. Entonces tú puedes penalizar a los países según el carbono que emitan. Entonces, claro, imagínate tú una empresa como Balearia, por ejemplo, que son barcos que tienen que cruzar los mares y quema combustible a punta pala. Pues entonces, claro, con la regulación verde, ecologista y toda esta historia, lo único que le queda es compensar esa huella de carbono como plantando árboles, ¿no? Entonces resulta que hay una empresa que está apoyada por el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y esa empresa está gestionando todos los montes quemados donde llegan las empresas y participan, sueltan dinero para plantar árboles. Tú fíjate qué absurdo, es completamente absurdo. Pues en esas estamos, ¿eh? En esas estamos. Y bueno, yo ya lo hemos comentado hace meses, los comentamos en mi canal. La empresa de autocares Alsa, ¿te sonará? La Pues esa conozco. empresa ya lleva un tiempo comprando campos quemados
para replantarlos de árboles y reforestar para compensar su huella de carbono. Lo de las políticas verdes es un completo absurdo. Yo no te digo que no haya que dejar de ensuciar, por supuesto, cuanto menos ensuciemos mejor, pero volverse completamente loco con el tema de ecologismo pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Es una forma de condicionar nuestros hábitos de consumo de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que intentar evitar consumir todo lo que sea hidrocarburo porque no es que se estén agotando, sino que el planeta no genera tanto suficiente como para 8.000 millones de personas. En fin, Adrián, no te quiero entretener más, sé que te tienes que marchar, así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me gustaría que pudiésemos repetir en una futura ocasión. Y bueno, me ha encantado y muchísimas gracias. Pues cuando quieras, he estado súper cómodo, como si nos estuviéramos tomando un café dos amigos, así que cuando tengas alguna, sabes que China siempre está en los telediarios, por desgracia, cuando tengas alguna noticia o quieras comentar algo en profundidad, me llamas y hacemos otra llamadita. Pues muchas gracias, porque teníamos aquí un montón de temas, pero lo vamos a dejar para la próxima. No hemos hablado de ninguno. Bueno, Eso es una buena señal, eso es una buena señal. sí, no, las mejores conversaciones siempre quedan inacabadas, ¿verdad? Exactamente. Así que nada, un placer y nada, nos vemos pronto. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias a todos por haber estado aquí viendo este directo. Y nada, ponemos fin y gracias por todo, Adrián.